¿Cuántas veces leíste los consejos de los proverbios y sentiste que no cambió nada en vos? Lo leíste, lo entendiste, pero al día siguiente seguías tomando esa misma mala decisión. Hoy te voy a explicar por qué. Probablemente todo tiene que ver con una palabra hebrea que no comprendimos bien. Mi nombre es José Oviedo, soy profesor de idiomas bíblicos en el seminario y también trabajo como consultor de traducciones bíblicas en América Latina. Llevamos la Biblia a aquellos pueblos que todavía no tienen acceso a la palabra de Dios desde el mensaje original de una forma natural para que ellos puedan entender. Y en ese mundo aprendí muchísimas cosas del texto bíblico que quiero compartir contigo y esa es la razón por la cual abrí este canal. Si estás aquí por primera vez, yo te pido que te suscribas y que compartas este video con alguien porque va a ser de mucha bendición. La palabra bíblica que hoy vamos a ver es Jochma, sabiduría. Es una palabra hebrea que aparece 161 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales 52 veces aparecen solamente en el libro de Proverbios. Y cuando yo voy al inicio de Proverbios, justamente es el primer propósito que el libro quiere transmitirnos. Dice que los proverbios son para conocer sabiduría. Esa frase para conocer sabiduría puede ser que lo hayamos relacionado solamente con lo mental y por eso es que no estamos viendo un cambio de vida en nuestra práctica de los proverbios o en nuestra práctica de la palabra de Dios en general. Pero estoy seguro que cuando veamos todas las matices de esta palabra vas a poder comprender mejor todo lo que implica tener sabiduría realmente. Por eso es que algunas versiones no ponen solamente para entender o para conocer sabiduría, sino para adquirir, porque vamos a ver que la sabiduría, el Jochma que aparece en el Antiguo Testamento, es algo que se tiene que trabajar, no solamente mentalmente, sino en la práctica. De hecho, la palabra que está ahí para conocer, en el Antiguo Testamento sabemos que esta palabra hebrea yadá no solamente tiene que ver con lo mental, esta es la misma palabra que se usa, por ejemplo, para tener relaciones sexuales. Dice que un hombre conoció a su esposa, es decir, que un hombre tuvo relaciones con su esposa. Ahí vemos que yada implica mucho más que saber. Y esa es la palabra que se usa acá como verbo para lo que Proverbios quiere que hagamos con la sabiduría. Quiere que experimentemos o que adquiramos esa sabiduría como algo para ponerlo también en la práctica. Antes de ir al significado, contexto por contexto, tenemos que hablar un poquito de qué es la voz de la sabiduría en general, porque la sabiduría bíblica o toda la sección que tenemos a partir de Salmos, de Job, no quiere enseñarnos una nueva moral, sino que nos enseña a reflexionar en la moral de Dios que ya fue presentada en la ley. Nosotros tenemos básicamente en el Antiguo Testamento tres voces. Esto está reflejado también en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene tres partes. La primera voz, la primera parte de la Biblia hebrea es la ley. En estos libros, que son los libros que Moisés escribió, el líder, el que da de alguna manera la palabra, es el sacerdote. Este sacerdote recibe el mandato de Dios por medio de Moisés y por medio de lo que fue revelado en la Torá. Y tenemos que su estilo es directo. Haz esto, no hagas aquello. El llamado en esta sección es obedecer. En la segunda parte tenemos a los Nevi'im. Los Nevi'im son los profetas. Esta segunda voz llama al pueblo a respetar la ley que se dio, a vivir en una relación con Dios de acuerdo a esa ley que se dio y también advierte de las consecuencias de rechazar esa ley. Aquí el líder o el intermediario es el profeta y la voz es muy clara de que es una voz que tiene que cumplirse lo que dice el Señor. De hecho, muchas veces inicia los profetas sus oráculos o sus visiones diciendo, así dice el Señor, es una voz directa. Aquí el llamado es claro, volver. Si es que nos desviamos de la ley, empezamos a hacer otras cosas, el llamado de los profetas es vuelvan a la obediencia de esa primera voz que fue presentada en la ley. Ahora tenemos la tercera parte, que en la tercera parte podríamos decir que el líder o el intermediario, los que hablan al pueblo son los sabios. Y los sabios hablan en literatura de sabiduría. Tenemos a Job, tenemos a Proverbios, tenemos a Eclesiastés y también tenemos varios salmos. En esta voz, la dirección de Dios no es tan directa como en los dos primeros, pero
sí nos manda a reflexionar en las opciones que nosotros tenemos en esta vida. Y Proverbios lo plantea en dos caminos, un camino que te lleva a la sabiduría, otro camino te lleva a la necedad. En esta sección entonces, el llamado es pensar, reflexionar. Tenemos que analizar basado en la ley y basado en las observaciones humanas, en el comportamiento que vemos de la gente, cuál de los estilos de vida es el que mejor nos lleva al éxito, es el que mejor nos ayuda a cumplir el propósito total de nuestra vida. Entonces, la sabiduría no está desconectada de las otras dos voces. Las tres voces, tanto la ley, los profetas y la sabiduría, están relacionados y quieren que nosotros tengamos éxito en nuestra vida. Ese va a ser el mensaje central de la voz de la sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos ser persuadidos a mantener la enseñanza unida a nuestra vida que se refleje en obras prácticas y que de alguna manera van a reflejar buenas decisiones guiadas por Dios? Pero ojo, aquí la sabiduría no se va a quedar solamente en la mente. Lo que justamente la sabiduría nos va a mostrar es lo que pensamos, lo que observamos e incluso lo que decimos, lo que hacemos. Nada se queda sin consecuencias. Todo nos lleva hacia un camino o hacia el otro. Entonces, hablando un poco más de los usos, del contexto de la palabra jochma, sabiduría en la Biblia, encuentro de que muchas de las veces que aparece sabiduría, jochma, se refiere a habilidades prácticas. Por ejemplo, haciendo cosas de oro, tallando cosas de metal, tallando cosas de madera, aparece en muchas partes, en Éxodo 31, en Segunda de Crónicas 2, en Primera de Reyes 7, varios textos bíblicos que hacen referencia a artesanías. Y la persona que sabe hacer estas cosas tiene jochma para la artesanía, tiene jochma para moldear oro, para moldear plata, etcétera. También cuando un marinero está navegando su barca, por ejemplo en Ezequiel 27:8, se refiere la Biblia a la persona que sabe navegar como una persona que tiene jochma para poder hacerlo, una persona hábil para la navegación, como lo traducen la mayoría de las versiones. E incluso en esas cosas, no sé, que uno dice que no tienen tanto que ver con un oficio, pero hay un oficio bastante interesante en Jeremías capítulo 9, si van a sus Biblias, en el versículo 15-16, hablan de unas mujeres que eran contratadas para ir a llorar, para ir a lamentarse de forma artística en un funeral. Incluso estas mujeres tenían jochma para poder hacer bien su presentación artística. Entonces, todo esto nos muestra que jochma tenía que ver con habilidades prácticas. Se usa jochma también para la persona que sabe guiar a otros. En Deuteronomio 1:13 se usa bastante jochma para la persona que sabe dar consejos, ¿sí? El consejero. Por ejemplo, los que daban consejos a los gobernantes en Génesis 41, Éxodo 7, Esther 1, Isaías 19, usan esta palabra para describir su habilidad de consejero. Y también tenemos algunos casos donde el jochma puede ser mal utilizado, o sea, una habilidad puede ser utilizada de una mala manera. Por ejemplo, en Jeremías 4:22 y en 2 de Samuel 13:3, donde sí, los que usan jochma son astutos para hacerlo, pero lo usan para el mal directamente. Entonces, en todos estos casos, podemos ver que hay una nueva matiz aquí para la palabra jochma que capaz no hemos tenido en cuenta antes. Esta matiz, esta área ahora entra con habilidades prácticas. O sea, cuando pienso en sabiduría, no tengo que pensar simplemente en algo mental, sino también en algo práctico. De hecho, en Proverbios, las habilidades que nos pide el sabio adquirir es saber cuándo algo es incorrecto, cuándo es correcto, es tomar una buena decisión que esté correcta y de acuerdo a la moralidad que fue presentada en la ley. Vivir dentro de ese orden moral que Dios ya presentó desde su propia creación, entre otras observaciones humanas que son fáciles de comprender. Por ejemplo, de que el perezoso, si no trabaja, no va a tener que comer, ¿sí? Entonces, surgen consejos, surgen conceptos de sabiduría
prácticos para que nosotros podamos tener esta habilidad. Cuando el sabio empieza Proverbios diciendo, este libro es para adquirir sabiduría, no solamente está pensando en el conocimiento que vas a tener, sino en las aplicaciones que vas a hacer de cada uno de estos consejos. Entonces, Proverbios no nos da un solo sentido de sabiduría o jojma, nos da 5 dimensiones para poder nosotros llevar a la práctica el jojma o la sabiduría completa. La primera dimensión es el discernimiento. Yo tengo que saber escoger entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tengo que saber diferenciar ambas cosas. La segunda dimensión es el conocimiento. Para poder discernir, yo tengo que saber qué es lo correcto, qué es lo que la ley de Dios o la palabra de Dios dice que es bueno. La tercera dimensión es reconocer en qué sentido es mejor tal o cual decisión. Es mejor en el sentido financiero, práctico, espiritual, en el sentido laboral, ¿sí? ¿En qué área de la vida va a impactar esa decisión? La cuarta dimensión, una de las más importantes para mí, es la propiedad. Saber cuándo y cómo decir algo. Porque yo puedo saber que es bueno, puedo saber discernir entre buenas decisiones, pero si no sé el momento adecuado para aplicar algo, estoy faltando a la sabiduría. El mejor ejemplo de esto es Proverbios 26:4. Si yo voy a Proverbios 26:4, dice, no respondas de acuerdo al necio, perdón, no respondas al necio. Y el siguiente versículo, el 5, dice, responde al necio de acuerdo a su necedad. Uno pensaría que la Biblia se contradice, pero no. Estamos en Proverbios y en Proverbios una de las dimensiones de la sabiduría es saber cuándo voy a aplicar la primera indicación de no responder al necio y cuándo voy a aplicar la otra directriz que es de sí responder al necio. Y el contexto está en la segunda línea. La segunda línea de cada proverbio me indica dónde y cuándo debo aplicar esa directriz. Y finalmente, la quinta dimensión de la sabiduría, la más importante que nosotros tenemos que entender, es que esta es un estilo de vida, es un arte de vida, algo que nosotros tenemos que como cristianos y como creyentes llevar siempre presente. La sabiduría produjo en nosotros un cambio de mente. Algo que hacíamos antes lo dejamos de hacer. Está muy relacionado al concepto de arrepentimiento, pero no como arrepentimiento de solamente pedir perdón por lo que yo hice ayer. Es un arrepentimiento que ya apunta también al día siguiente, a lo que viene y al hecho de que porque yo cometí esto en el pasado, hice mal, me arrepentí, ya no voy a tomar ese camino en el futuro. Entonces la sabiduría se vuelve un estilo de vida y está muy marcado en Proverbios donde comienza este estilo de vida. Si voy en ese primer capítulo al versículo 7, ahí tenemos el primer paso para poder adquirir esta sabiduría. El primer paso es el temor a Jehová, el temor al Señor, dicen otras versiones, que muchas veces nosotros lo asociamos con respeto, con reverencia. Proverbios y toda la voz de sabiduría en Eclesiastés, en Job y en Salmos nos van a mostrar que este temor de Jehová no está tan relacionado con tener miedo o respeto simplemente, sino que va a un estilo de vida que es el que el sabio quiere que adquiramos. Entonces, sabiduría nos llama a 5 cosas: saber discernir, conocer, reconocer, tener propiedad de cuándo y cómo hacer algo y llevar adelante un estilo de vida que refleje el temor de Dios. La pregunta que nos queda a nosotros como cristianos, como creyentes, es ¿cómo podemos obtener sabiduría? Aparte de solamente leer la Biblia. El libro de Proverbios no se queda callado. Te dice el primer paso. Temor a Jehová no es solamente tener miedo, como ya dije antes, no es solamente tener reverencia, tener miedo a un castigo, a la ira de Dios, sino que es vivir una vida obediente que refleja una relación con Dios. Porque la persona temerosa de Dios es una persona que voluntariamente quiere obedecer sus mandamientos y quiere apartarse del mal. Es el estilo de vida que mejor refleja su relación con Dios. Entonces, yo no digo que ya somos perfectos en este primer paso, sino que este primer paso implica que nosotros seamos humildes, humildes de corazón,
El primer paso para llegar al cristianismo, de hecho, es morir a nosotros mismos y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso implica que nosotros de alguna manera le demos el trono de nuestro corazón, que Él es ahora nuestro Señor, el que nos da las órdenes. Eso va directamente contra el egoísmo, que es uno de los principales obstáculos para el pecado. Y nosotros, al obtener a Jesucristo, estamos obteniendo la mismísima sabiduría que Dios propone en la Biblia. Y esto no es algo solamente que Pablo lo dice en 1 Corintios 1:24 en el Nuevo Testamento, donde él describe a Cristo como la sabiduría de Dios, sino que en el mismo libro de Proverbios ya se habla de esto. El capítulo 30 de Proverbios, que de alguna manera es un poco misterioso, nos deja con una pregunta abierta justamente sobre este Dios lleno de sabiduría y sobre su Hijo. Dice así el versículo 4: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo? Esta pregunta abierta se responde en el Nuevo Testamento. Pablo nos aclara que Cristo es la mismísima sabiduría de Dios, y el hecho de que nosotros le tengamos a Cristo en el corazón nos ayuda a tener ese primer paso de sabiduría, ese principio de sabiduría que el sabio describe como temor a Jehová. Los siguientes pasos vienen por poner en práctica sus mandamientos. Y cuando nosotros vemos lo que Jesús mandó, Él lo resumió en dos palabras: amen a Dios con todo su corazón, amen al prójimo como ustedes mismos. Si estamos haciendo estas cosas, nosotros estamos poniendo en práctica las 5 dimensiones de la sabiduría y estamos siendo un ejemplo para los sencillos, los jóvenes que están iniciando en este camino de la fe. Entonces, para poder aplicar correctamente sabiduría en cada decisión, en cada acción de nuestra vida, tenemos que ir a la palabra de Dios, contrastar cada mensaje de la Biblia con estas palabras de Jesús, y así vamos a estar disfrutando de buenas decisiones que nos van a llevar al éxito en esta vida. Pero con eso no te digo que no leas las otras partes de la Biblia. De hecho, te animo a que leas Proverbios cada día, un proverbio, aunque sea un versículo por día, porque ahí también nosotros encontramos palabras que nos ayudan a tomar buenas decisiones, consejos que nos van a llevar por el buen camino. Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios quiere que nosotros vivamos como creyentes una vida exitosa. Exitosa en el sentido espiritual y exitosa también en otros sentidos de la vida terrenal que se dan con cuestiones prácticas. Entonces, si queremos realmente vivir la sabiduría, tenemos que leer la palabra de Dios y poner en práctica todos los consejos que tenemos ahí para poder ser exitosos como creyentes en todas las áreas de nuestra vida. ¿Te gustó este video? Yo te invito a suscribirte en este canal, porque cada semana yo quiero compartir contigo un concepto bíblico, una palabra, algún descubrimiento de las traducciones de la Biblia, algo que te va a ayudar a entender mejor esa palabra de Dios, esa Biblia que tienes en tu casa, el consejo que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida. Compartí con tu comunidad de fe, porque seguramente va a ser de bendición para alguien que lo escuche. Soy Josema Oviedo, quédate atento porque cada semana quiero ayudarte aquí a descubrir lo que tu Biblia realmente dice.